¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Factor de escala y el factor inverso de escala, el recíproco. Nuestro resumen dice así: profundizarás en cómo usar el factor inverso de escala y conocerás el recíproco de un número. Las figuras de escala muestran la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones del dibujo, que están representando en un plano o mapa. La forma de calcular escalas y hacer figuras proporcionales es muy sencillo. Veamos un ejemplo con un cuadrado. Si tenemos un cuadrado que mide cada lado 2 centímetros y queremos hacerlo más grande, tenemos que multiplicar la medida de uno de sus lados al doble. Entonces, cuando hagamos los lados del cuadrado más grandes, tendremos que duplicar su medida, es decir que ahora medirán 4 centímetros. En todas las figuras el proceso es muy parecido, realmente solo varía la diferencia que hay entre los lados, es decir que una figura que tenga más lados, de diferente tamaño, tendrás por consecuencia que hacer más cálculos, ya que todos los lados tienen que aumentar de manera equitativa. También se pueden hacer medidas más pequeñas, en este caso las tendrías que dividir, de forma equitativa igualmente, para que las figuras sean proporcionales. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, que sus lados midan 2, 3 y 5, para hacerlo más grande tendrías que hacer que todos sus lados midieran 4, 6 y 10 respectivamente. Puedes hacer las figuras a tamaños infinitos. Por ejemplo, en los mapas las escalas suelen ser miles de veces más pequeñas para que todo se pueda observar de forma sencilla. Entonces tú suelta las riendas de tu imaginación y crea las figuras con las escalas que tú desees. Se le denomina número recíproco a todo aquel que se relacionan entre sí cumpliendo la siguiente consigna: el producto, o sea una multiplicación, entre ellos va a ser igual a 1. No necesariamente tienen que ser los números naturales. En este concepto se incluyen otros conjuntos numéricos, siendo el caso más claro el de los números racionales y el de los números decimales. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿Sabes qué otro uso puedes darle al recíproco? En las sesiones previas profundizaste sobre el procedimiento para dividir fracciones y aprendiste que dividir un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. ¿Qué relación tiene el procedimiento para dividir fracciones con los números recíprocos? Proseguiremos con la clase de español, titulada Contextos más contextos. Nuestro resumen dice así: abordarás la selección y lectura de la narrativa latinoamericana contemporánea e identificarás los ambientes y realidades que integran este tipo de literatura. Probablemente te ha pasado que lees un texto 1, 2 o hasta 3 veces y no logras entender lo que el autor quiere decir en esas líneas. Para poder entender mejor un texto es necesario imaginar. La imaginación es un gran recurso que te puede llevar al entendimiento de una lectura. Es importante considerar que el ambiente de un cuento es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. Sin embargo, el lugar no siempre tiene que ser físico, puede ser imaginario. Existen escritores latinoamericanos que han trascendido por sus cuentos o novelas gracias a sus textos. Puedes imaginar y adentrarte en la situación económica y social que prevalecía en el lugar y el tiempo en el que fueron escritos. Los tipos de ambiente son: el ambiente físico, que se refiere al lugar concreto, geográfico o local, donde ocurre la historia. El ambiente sociocultural, que es la condición social en que se desenvuelve la acción tomada en cuenta. Permite conocer el nivel cultural, económico y la clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Y el ambiente psicológico, que es el que experimentan los personajes a nivel interior, resultando de las emociones que presentan dentro del cuento, como amor, odio, coraje, miedo, felicidad, etc. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona y realiza lo siguiente. ¿Qué otra novela conoces que retrate la Ciudad de México? Busca otras obras que retraten la Ciudad de México, o si lo deseas puedes explorar otros escenarios de Hispanoamérica. Revisa las lecturas que vienen en tu libro de texto y selecciona la que más te llame la atención. Comparas los escenarios de la novela que seleccionaste con los ambientes que anotaste durante la sesión. Continuaremos con la clase de física, titulada Físicamente. Nuestro resumen dice así: a continuación, lee el siguiente fragmento de un interesante artículo científico que habla sobre la velocidad. La velocidad es la distancia que avanzamos en un determinado tiempo. Por ejemplo, si das 2 pasos en un segundo, la velocidad con la que avanzas es 2 pasos por cada segundo. En una ecuación se suele expresar como que tu velocidad es igual a 2 pasos sobre segundos. Si solo ponemos las iniciales tendremos una expresión más sencilla de leer. V es igual a 2p sobre s. Es decir, avanzas alrededor de 1,5 metros en un segundo. Usain Bolt, el hombre más rápido hasta ahora, puede correr una distancia de 100 metros en 10 segundos, es decir, alrededor de 10 metros por segundo. Su velocidad sería igual a 10 metros por segundo en una fórmula. Un avión vuela a una velocidad de 278 metros sobre segundo. La velocidad con la que viaja el sonido es de 344 metros sobre segundo en el aire a temperatura ambiente.
Es decir, si un rayo lo escuchas 3 segundos después de haberlo visto, entonces el sonido viajó 3 veces 344 metros, es decir, el rayo se generó a 1032 metros de ti. La velocidad que debe alcanzar un cohete espacial para salir de la Tierra es de 11.000 metros sobre segundo. Un automóvil se mueve cuando cambia su posición con respecto a otros objetos. Un velocímetro es un instrumento que tiene la capacidad de medir la velocidad. En la descripción de los movimientos, la propiedad que los distingue es la rapidez con la cual ocurren, pues de esta depende el tiempo empleado para recorrer distancias fijas. El desplazamiento recorrido por un automóvil es la longitud entre la posición inicial y la final. Una magnitud física es la propiedad que tienen los cuerpos para ser medidos, como la longitud, la masa, etc. Una unidad de medida es la referencia que usamos para medir la magnitud física, metro, kilogramo, segundo, etc. La rapidez de un móvil es la distancia que, en ese caso, la liebre y la tortuga recorren, dividida entre el tiempo que emplearon en recorrer esa distancia. La rapidez se expresa con una magnitud y una distancia sin dirección, 6 metros sobre segundo, 4 pisos por segundo, entre otros. La velocidad se expresa con una magnitud, una unidad y la dirección del movimiento, 14 centímetros cada año al este, 180 km por hora al norte, entre otras más. Cabe señalar que la rapidez no indica dirección del desplazamiento, y la velocidad sí. El reto de hoy es el siguiente. Responde y reflexiona la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando decimos que un automóvil tiene una velocidad de 70 km por hora, nos estamos refiriendo únicamente a su rapidez? Finalmente, comenta tus reflexiones con tu familia y que cada uno comente un ejemplo para diferenciar la rapidez y la velocidad. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de Formación Cívica y Ética, titulada Expresiones Juveniles. Nuestro resumen dice así: identificarás los derechos culturales asociados a las expresiones juveniles y profundizarás en la diversidad de identidades, en sus expresiones y en cómo éstas influyen en la construcción de tu identidad. La identidad se conforma a partir de la interacción con otras personas y grupos. En la construcción de la identidad intervienen diversos componentes y elementos sociales que se heredan, como los valores familiares, las tradiciones, la organización social o la nacionalidad, y aquellos que se eligen, por ejemplo, la forma de hablar, las amistades, los pensamientos propios, etc. ¿Alguna vez habías pensado que tantas cosas influyen en tu forma de ser? Desde que eres un bebé tienes contacto con muchas de esas cosas, pero muchas otras veces las has seleccionado en tu vida diaria. Por ello debes formarte un criterio y saber por qué aceptas o rechazas ciertas características y formas de pensar. Cada individuo construye su identidad desde el autoconocimiento y desde lo social. La identidad es específica en cada uno, pero son diversos los aspectos que inciden en ella. Una persona puede pertenecer o identificarse con varios grupos. Por ejemplo, una sola persona puede tener características que lo identifiquen como adolescente, migrante e indígena a la vez. En el mundo y en México existen diferentes identidades juveniles. Se llaman así porque es como los jóvenes se identifican mediante determinadas expresiones que los caracterizan. Hay identidades juveniles que se manifiestan mediante sus expresiones, que son fácilmente reconocibles, a las cuales se les asignan nombres representativos tales como punk, gamers, rockeros y muchísimos otros. Hay diferentes expresiones que caracterizan y dan como resultado la diversidad de identidades que asumen los jóvenes. Cabe aclarar que si bien hay identidades juveniles que se pueden observar principalmente en zonas urbanas, la realidad es que existen en los diferentes grupos humanos y contextos. Son identidades que enriquecen la diversidad cultural de las sociedades. Por ejemplo, las expresiones artísticas como la danza o música son expresiones que conforman la identidad de los jóvenes, como sucede en los pueblos originarios. Sin embargo, algunas de las expresiones juveniles no son tan evidentes o marcadas, como son el compañerismo, las formas de convivencia, las experiencias, entre otras. Ten en cuenta que la pertenencia a un grupo no es aceptar cualquier costumbre o tradición. En ocasiones estas pueden implicar la violación de un derecho humano o un daño a la integridad de las personas. En estos casos, es necesario poner en práctica tu juicio crítico y optar por valores que protejan la dignidad. Todas las culturas son cambiantes y pueden evaluarse para decidir lo que conserva y lo que se debe cambiar. El reto de hoy es el siguiente. Realiza lo siguiente: platica con tus familiares sobre la diversidad de identidades juveniles que existían cuando ellos tenían tu edad, pues también formaron su identidad influenciados por sus amistades, su familia y con base en sus experiencias. Pídeles que te cuenten sobre ello. Comenta con tu familia el significado de la frase: la cualidad que comparten todas las identidades se llama dignidad. Anótala y dialoguen al respecto. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.